Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Danira Caminero. Gracias. La omega de este equipo. ¿Cómo la omega? La fuerte. Me he puesto como 10 apodos. Gracias, Edwin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía cuando son las 8:12 minutos de la mañana. Y bueno, yo voy a hablar de los que comentábamos ahorita, los titulares, el match que hay en los medios de comunicación, que de hecho tiene 2 días siendo tendencia, el señor Roberto Santana, quien ha denunciado un entramado de corrupción, entre otras tantas cosas que dijo en esa entrevista en la cárcel de la Victoria, donde él ha dicho que el encargado de seguridad de la cárcel de la Victoria se lleva 7 millones de pesos a la semana. Y él ha señalado que señaló al gobierno y al personal técnico de la Procuraduría como los responsables, también en esa entrevista dijo, de que la cárcel de Las Parras, la Nueva Victoria, como era conocida popularmente, pues no esté funcionando, pese a que hay ya edificaciones que están totalmente listas. Recordemos que en la cárcel de la Victoria la inauguraron a pocos días de inaugurado este gobierno, o sea, como a los 10 días, faltando 10 días para el presidente Abinader asumir, pues Danilo Medina inauguró la cárcel de la Victoria, y en ese momento yo recuerdo que el señor Roberto Santana andaba por los medios de comunicación haciendo algunas precisiones sobre lo mal terminada que estaba la cárcel. Decía que eso no servía para nada, que eso era un disparate, que según las nuevas normas de los modelos penitenciarios, eso era todo lo contrario, un sinnúmero de denuncias. Entonces llegó esta administración y se hablaba de que había que hacer una auditoría, que todo el mundo entendía que era así, porque la cárcel de la Victoria representa como un cuerpo del delito, que por ella es precisamente que está en la justicia el señor Jean Alain Rodríguez. Luego de estas declaraciones que diera Roberto Santana en el programa Esta Noche María Cela, antes de ayer, pues ayer en la tarde, Miriam Germán respondió a través de una rueda de prensa y ella explica las razones por lo que no está funcionando la Nueva Victoria. Dice la procuradora, señaló que el hacinamiento de la cárcel de la Victoria comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo carcelario. Pero ya dijo Roberto Santana que hay varios edificios que están listos. También dice la procuradora que les indicó que las obras habían sido sobrevaluadas y estas debían ser ella le indicó al asesor, o sea, al señor Roberto Santana, que estas obras habían sido sobrevaluadas y debían ser readecuadas. Este señalamiento, esa recomendación, en un momento se la dijo el señor Santana a Miriam Germán. O sea, ella le está respondiendo que si hoy no está en función, si no está en operaciones la Nueva Victoria, es precisamente por las recomendaciones que él dio en un momento como asesor en temas penitenciarios, pero ya él ha salido a desmentir y a decir que hay parte de los edificios que están listos. Dice Miriam, la procuradora, todos tenemos que estar muy claros y así incluso nos los llegó a plantear el Poder Ejecutivo, oigan esto, a través de su asesor en la materia, es decir, el señor Santana, que estas obras que se inauguraron sin estar concluidas habían sido sobrevaluadas y además tenían que ser debidamente readecuadas. Estas declaraciones que da Miriam Germán tienen que llamarnos mucho la atención, porque parece que no hay una buena comunicación entre el asesor honorífico, que es el señor Santana, el asesor en materia penitenciario, y la Procuraduría, que se supone que el presidente lo nombró ahí para que trabajen juntos. Pero parece que hay un roce, hay una situación que sería interesante que se aclare. Y a mí me llama la atención porque entonces eso pone en duda la supuesta justicia independiente, porque dice el asesor que la cárcel La Nueva Victoria no se ha inaugurado por un tema político, donde se supone que el Ministerio Público es independiente y eso es lo que se nos ha querido vender durante 2 años. Entonces, el señor Santana dijo ahí que no habilita la Nueva Victoria, por todo lo contrario, porque quieren seguir desmeritando esa obra, porque ese es el cuerpo del delito que inculpa al señor Jean Alain.
Entonces, por eso, lo que quieren es dejar que se dañe, dejarla abandonada. Él decía, había una ambulancia ahí y se la llevaron para la Victoria, para la vieja Victoria. ¿Por qué es que no quieren utilizar la nueva Victoria? Porque lo que quieren es desmeritar la obra. Pero hay que decirle al Ejecutivo o a la justicia independiente que esa obra que le costó a este pueblo cerca de 8,000 millones de pesos y que todavía falta porque hay que seguir readecuándola, se pagó con dinero de los dominicanos. Esto no puede ser un asunto de desmeritar. Porque aquí, por ejemplo, con el caso de Punta Catalina, vemos lo que ha pasado, que se han pasado años desacreditándola y sí resuelve un problema. Entonces ya se gastó un dinero ahí, en la Nueva Victoria o Las Parras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adecuarla y utilizarla, porque hay un hacinamiento, por ejemplo, en la cárcel de la Victoria, que para eso se construyó. Entonces tenemos 2 años criticando, acabando con el tema de esta cárcel de Las Parras. Simplemente porque queremos fuñir a un funcionario. Porque queremos seguir echándole leña al fuego. Mientras tanto hay 8,000 millones de pesos que se invirtieron en esa cárcel. Entonces, después de lo que ha dicho el señor Roberto Santana, que es asesor honorífico del Poder Ejecutivo, o sea, él ha tirado por el suelo el único logro que puede exhibir el PRM, que es su justicia independiente. Entonces, ¿independiente de qué? ¿Independiente de qué? ¿De quién? ¿Independiente de quién? Si él claramente evidenció que lo que está pasando con las cárceles, a la nueva Victoria o La Parra, es porque el Ejecutivo está metiendo las narices en las funciones de la Procuraduría. Y la misma Miriam se inculpa y ella misma lo dice. Que el Ejecutivo ha dicho que hasta que no esté la auditoría, entonces no se va a poner en funcionamiento. Entonces no hay tal justicia independiente como se nos ha vendido. Y yo también espero que como el señor Roberto Santana anda de media tour, porque esta mañana también estaba en otro programa hablando del mismo tema, él renuncie a su asesoría, que es honorífica. Se supone que no se le está pagando por eso. Entonces, si él está en un pleito abierto con la procuradora, Miriam Germán, ya él no tiene nada que buscar ahí, porque ya las relaciones, si había algún tipo de relación, que me sorprendió muchísimo verlo a él salir a los medios a decir esto de la señora Miriam, entonces ya él no tiene nada que buscar ahí porque va a ser imposible, va a ser difícil trabajar. O sea, estas denuncias que ha hecho el señor Santana, unas denuncias frontales, verificables, y sobre todo eso de la cárcel de la Victoria, de que el encargado de seguridad se lleva 7 millones de pesos a la semana. Hay que ver también si él se lo denunció a doña Miriam. Hay que ver si él denunció eso y no se hizo nada. ¿A quién responde esa persona, ese encargado de seguridad? ¿A quién le reparte esos 7 millones de pesos? Entonces, es interesante darle seguimiento a este caso porque se están empezando a caer los altares. Se están empezando a caer los altares de esa justicia independiente que se le vendió al país se le ha vendido durante casi 2 años de gobierno. Eso por un lado. Brevemente, quiero referirme a una iniciativa del Congreso que yo hablé en estos días y que me alegra mucho ver que fue enviado a la Comisión de Salud el proyecto de ley de atención integral y protección a personas con la condición del espectro autista. Yo lo mencionaba aquí una vez, la necesidad que existe en el país para regular este tema, la condición de nuestros niños con capacidades especiales. Un proyecto de la diputada Yudelka de la Rosa, de la Fuerza del Pueblo, y hay que darle seguimiento y decirle a esa comisión, a nuestros diputados, a nuestras diputadas que conforman la Comisión de Salud, que piensen bien en la necesidad de que esa ley sea aprobada, porque son miles, cientos de familias que necesitan que se regule este tema. Porque ya que aquí, por sentido humano y social, no se aplican estas normas para los niños con condiciones especiales, entonces vamos a hacerlo por ley y que valgan los derechos de nuestros niños y niñas con condiciones especiales. Así es que vamos a empezar a resolver ese tema. Hay que darle seguimiento a los padres que tienen niños con estas condiciones. Vamos a darle seguimiento y vamos a exigirle a nuestros legisladores que aprueben esta ley que es tan necesaria, porque a propósito de este tema, y me llegó una denuncia en esta semana que me dio mucha tristeza lo que está pasando con el CAI. Mucha tristeza.
Y de verdad quiero pedirle a la primera dama que lo asuma, que asuma el CAIT, porque me he enterado de que las terapias que se daban en el CAIT han dejado de darlas porque no hay personal. El personal lo han desvinculado, se han ido, o sea, no cuenta con el personal. El CAIT para mí era una de las instituciones modelos de ese país. Usted entraba ahí y eso parecía otro país. Eso parecía algo hasta del sector privado, porque tenemos lamentablemente el estigma de que lo público es desorden. Y ahí usted ir al CAIT, eso daba gusto. Pues lamentablemente me he enterado de que lo están dejando deteriorar, no le están dando la importancia que tiene. Están desvinculando a los maestros que estaban ahí, a los psicólogos, a los terapeutas. Los están desvinculando y otros se están yendo. Entonces, por eso no hay quien les dé las terapias a los niños. Entonces, por favor, a la primera dama, asuma esta causa tan noble y tan necesaria para la sociedad, que aquí deberíamos de tener un CAI, si no en cada barrio, al menos en cada provincia. Entonces, el que tenemos lo estamos dejando deteriorar. De las cosas que mejor funcionaban en la pasada administración, el 911 y el CAI. Y ambas la están dejando deteriorar. Se habla de que el de Santo Domingo Este próximamente lo van a abrir. Yo no creo. No creo que sea así, porque si el que está funcionando hace años se está perdiendo porque no tiene personal, ¿ustedes creen que van a encontrar personal para el de Santo Domingo Este? No le están dando la importancia, porque esa no es una institución política. Entonces, como eso es una institución que ayuda a la sociedad, a las familias desposeídas, porque ahí usted paga 100 pesos por una terapia, 100 pesos se paga una familia por una terapia ahí. Entonces, eso no es político, eso no deja dinero. Entonces, a la primera dama, por favor, asuma usted esa causa, que antes estaba en manos del despacho de la primera dama y funcionaba de una manera hermosa. No dejemos que se pierda esta institución, el CAI. Y en vez de eso, vamos a promover que se hagan más CAI en toda la República Dominicana. Rumbo de la mañana.